Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me. Hola, muy buenas. Yo soy Eric Estrada y les doy la bienvenida a un episodio más de Retrovisor. Tenemos hoy de nuevo el ejercicio de las 3 primeras películas que alguien se acuerda de haber visto. Y el invitado de esta tarde es nada menos que Eitel Aracil, editor de la sección Voces en el HuffPost México. Él nos va a explicar qué es el HuffPost México, cuál es la sección que edita, por qué, cómo llegó ahí. Es en realidad un gran comunicador, un gran periodista y trae desde el punto de vista cubano, él es cubano, unas memorias muy, muy interesantes de su infancia a través de las películas. Entonces los invito a quedarse porque vamos a hablar de películas que probablemente todos debimos haber visto de niños y que a lo mejor no pasó así. Y vamos a tener una selección muy peculiar. Eitel es un gran conversador, entonces el programa quedó realmente divertido. Los invito a escucharlo y los invito, por supuesto, a dejar sus comentarios aquí abajo. Vámonos directo con los clásicos de Eitel Aracil. Retrovisor es presentado por Vans. Muy bien, ahora sí vamos a darle al programa de hoy. Estoy muy contento de reencontrarme con Eitel Aracil, el editor de voces del HuffPost México, a quien conocí de una manera muy grata y muy colaborativa en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Eitel, bienvenido. Mil gracias por tomarte la enorme molestia de venir hasta los nuevos estudios de Puentes. No, yo encantado y además cuando me hablaste de lo que se trataba me encantó la idea. Está padre la idea, no digo, no porque se me haya ocurrido a mí, de hecho, o sea, fue un trabajo de equipo, pero creo que está padre la idea. Podemos abrir ya un nuevo consultorio psiquiátrico aquí para los invitados. Nada más necesitamos aquí las medicinas para tomarla en cuanto salgamos. Tú tranquilo, eso es cuestión de tiempo. Eso es cuestión de tiempo. Eitel, tú eres editor de la sección Voces del HuffPost México. Así es. ¿Qué es el HuffPost México? ¿Qué es la sección Voces? Porque al revisarla uno encuentra cosas que tienen que ver, pero que así por encabezados uno diría, híjole, que están como acomodadas muy discrecionalmente, pero en realidad es una sección muy bien armada. Digo, el HuffPost es un medio bien armado, pero me gustaría que le explicaras a la gente de qué estamos hablando y qué es lo que haces ahí. Sí, el HuffPost es un sitio de noticias que nació en Estados Unidos. Empezó de hecho como una plataforma de blogs, una plataforma de opinión donde escribían personas que lo mismo escribían en Washington Post, en el New York Times, y escribían para acá, pero no necesariamente artículos como en el mismo tono, sino en un tono más relajado, más coloquial, pero igual con información y con mucha emoción, ¿no? Sobre coyuntura y también sobre la vida diaria, ¿no? Aquí el sitio salió en septiembre del año antepasado. Estaba planeado que saliera mucho después, pero por la dinámica y la forma en que Trump se relacionó con México, claro, tan agresiva, se decidió adelantar la salida del sitio aquí y empezamos el 1 de septiembre, ¿no? Y hasta fue un regalo porque vino el señor, ¿no? Que no teníamos previsto y bueno. Fue justo ahí. Fue justo ahí. Y mi sección es la sección de colaboradores externos. Actualmente son 300 y un poquito. No escribe todo el mundo todo el tiempo porque si no me volvería loco. Claro. Pero sí escriben con frecuencia y hablan de temas de noticia, o sea, temas coyunturales. Escriben expertos en diferentes áreas, pero aparte escribe personas sobre la vida diaria, sobre cosas que le pasan con un tono de humor, un tono crítico y sobre todo un tono reflexivo que ayuda a entender cómo nos relacionamos entre nosotros y cómo podemos, en cierto sentido, ayudar a construir una sociedad mejor. Ok. ¿Y cómo llegas tú al HuffPost México? ¿Cómo es que ¿de dónde vienes? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo es que deciden jalar a una persona como tú? Yo estudié comunicación y básicamente me había desempeñado en el ámbito editorial desde el principio. Estuve a principios 6 meses trabajando en una agencia de publicidad, luego entré a Reforma, al periódico en la sección de sociales, luego me fui como jefe de información a Editorial Bauer, una revista que se llamaba InTouch Weekly, una revista de Estados Unidos que le hicieron acá. Después de ahí entré a Excelsior,
también en el área de sociales, pero siempre con la inquietud de colaborar en otras áreas. Entonces publicaba en entretenimiento, en cultura, en internacional, y eso fue una muy buena experiencia. Ahí fui editor del suplemento de RCBP. Luego de ahí me fui como editor general a una revista que se llama Central, de TV Azteca. Sí. Ahí estuve como un añito. Luego estuve en una revista que se llamaba Gloop. Yo era el editor general. La editaba Código, que es esta revista de arte, cultura y tendencias. Claro. Y después empecé a hacer colaboraciones y conocí a una persona que era la editora de la revista Quién por muchos años, Laura Manso. Trabajé con ella en un proyecto, ella se vino para acá y me jaló para acá. Okay. Y fue una cosa maravillosa porque yo quería dar también un cambio de área. Si bien sociales es muy interesante y uno conoce a muchas personas que toman decisiones que influyen en la vida de todos y hacen cosas chéveres, quería otra que abarcara un poco más, ¿no? Y aquí cuando me hablaron de esto dije, bueno, es Internet, es este medio y es una posibilidad muy grande porque lo que yo hago es leer textos de todo. De todo. Papás, mamás, arte, cultura, negocios, tecnología, de pronto cosas de ciencia, salud, entonces política. Cine, por supuesto. Entonces es algo muy bueno porque me gustan varias áreas y además me ayuda porque tengo que estar muy conectado con todo lo que pasa constantemente en todo el mundo y bueno, principalmente en México. Entonces la experiencia es maravillosa y retribuye mucho a nivel humano, porque de pronto uno lee textos, yo empiezo a leer y se me queda mirando porque yo me empiezo a reír de lo que estoy leyendo, o de pronto me ven muy callado y se me sale una lágrima porque es gente que se abre. Claro. ¿No? Y eso yo lo agradezco infinitamente, y la gente que lee el sitio también. Además, Voces es una de las secciones más vistas y pilares del sitio. Ok, podemos decir entonces que pasaste un poco del trabajo informativo a una posición un poquito más crítica y con no solo ganas, sino con posibilidad de propuesta. Así es. ¿No? Desde sociales yo buscaba no quedarme únicamente en esta cobertura de fiestas, nada más por la fiesta en sí. Claro. Sino como buscar un poco más. Entonces hacía entrevistas y especiales de artistas, de pronto hablar un poco más cuáles son los DJs que están de moda y conocerlos, ¿no? Hice un especial de fotógrafos también, que ese fue muy divertido porque nos fuimos a Monterrey y sacamos en portada a un fotógrafo desnudo, solo en su baño, en una tina lleno de espuma, solo con un disco enfrente de los genitales. Muy bien. Entonces, porque si no nos hubieran censurado. Pero fue muy, muy bueno y siempre buscaba ese tipo de proyectos, ¿no? Como con muchísimo contenido y mucha profundidad. Si bien lo otro también es necesario a nivel comercial, esto creo que le aportaba mucho. Y entonces aquí fue la plataforma ideal para desplegar toda esa necesidad que yo tenía de contar eso. Claro. Y luego vino la colaboración con, no directamente con Cine Garage, pero a través de una propuesta del HuffPost, que me imagino vino de ti o de tu equipo. Vino de la gente del Festival de Cine de Los Cabos. Ajá. Y se pusieron en contacto con Laura Manso, con la editora, y salió esta idea de un concurso que fue abierto. Los jóvenes vieron una película en el Festival de Cine de Los Cabos y a partir de ahí escribieron una crítica, ¿no? Y una crítica, como vimos aquella vez que nos reunimos, una crítica también tomando en cuenta lo que se necesitaba para un blog. Claro. Que fuera dinámico, que fuera súper emocional, que quisiera provocar una reacción y también hasta de pronto en la extensión, claro, ¿no? Aunque la ganadora fue mucho más allá. Sí, no, dio un par de pasos más. Sí. Y a mí me invitaron como jurado al lado de Arturo Aguilar, que estuvo justo aquí grabando lo mismo que vas a grabar tú, y Fernando Moreno, que estuvimos trabajando en Los Cabos, trabajando. ¿No? Estuvimos deliberando, ¿sabes? Con huevos rancheros, al lado del mar. Fue una experiencia muy, muy buena. Yo nunca había ido a un festival de cine. Y la verdad me encantó, y además ese festival, ¿no? Creo que es una gran oportunidad ese tipo de eventos para acercar a las personas que viven en el lugar a tendencias internacionales o a grandes estrellas, pero además también a proyectos locales. Sí. ¿No? Entonces eso a mí me pareció muy bueno y pues fue maravilloso ver cine, ¿no? Así, tal cual, sí. Tal cual. Y ahora, pues bueno, dado que ahí colaboramos juntos y que, pues bueno, hay por supuesto admiración y conocimiento de tu trabajo, gracias. Te invité a grabar este experimento raro que estamos haciendo en Cine Garage. Para la gente que no lo sabe todavía y que además quiere explorar los otros episodios que hemos grabado ya,
Estamos llevando a buenos amigos y les estamos soltando la pregunta: ¿cuáles son las 3 primeras películas que recuerdas haber visto en tu vida? Todo mundo me ha dicho que eso ha detonado una serie larga de emociones y de reflexiones, y creo que tú no eres la excepción, por lo que me decías antes de que abriéramos los micrófonos. ¿Qué pasó cuando te dijimos, háblanos? Decimos 3 por decir un número, pero puede ser una, pueden ser 20, pueden ser 2. O sea, creo que tú a final de cuentas sí elegiste 3. Sí, yo de hecho tengo 3 principales y digamos que tengo 5, ¿no? En mi caso, lo curioso, yo llegué a México de Cuba. Yo nací en el 80 y llegué aquí a finales del 94. En La Habana. En La Habana. La Habana. Entonces, cuando me dijiste eso, cuando me dijeron, yo pensé inmediatamente en algunas películas, ¿no? Porque no pensé en películas de cuando yo pues era un poco más adulto, adolescente, que a lo mejor lo veía con un poco de ojo más crítico, aunque siempre lo he tenido, pero me conecté emocionalmente con películas de niño, ¿no? Entonces, en la primera... Películas de niños en la Cuba, en la Cuba de los 80. De los 80. Estamos ¿no? hablando, o sea, como, de qué años, ¿cuántos años tenías ahí? Yo tenía, a ver, la primera película es del The Last Unicorn, el último unicornio, que es de 1982, según vi en IMDb, pero yo creo que yo la debo haber visto a los, no sé si 6 años. Ok. 7, pero fue la primera, ¿no? Y bueno, hay otra también de unicornio. Esto no es patrocinado por Starbucks. O si se quieren sumar. Bueno, si Starbucks quiere decir, oye, pues creo que ese programa me conviene, pues bueno, que ¿no? nos pasen una lana y les hacemos sus programas de unicornios y de sirenas. No tenemos ningún problema. Pero esa fue la primera, ¿no? Y en Cuba era crecer, por un lado, con esta parte de la influencia de Europa del Este, ¿no? Los muñequitos, que son las caricaturas rusas y de diferentes partes de allá, pero también con influencia obviamente del contenido nacional, del cine cubano, y con influencia de Estados Unidos, ¿no? O sea, de las cosas que yo inmediatamente pensé, teníamos los sábados en la noche, ponían 2 películas, una como a las 10 y otra como a las 12, ¿no? En la noche. Yo no sé si pagaban derechos o no, o se las robaba la señal, no sé, pero estaban subtituladas y demás. Esa era una manera que yo recuerdo, porque además era todo un espectáculo. En mi casa, mis abuelos, vivía yo con ellos, preparaban comida para la noche, ¿no? Para ver entonces mi abuelo hacía un cóctel de frutas y lo congelábamos. De pronto hacían la panetela, que es como un postre español, y hacían helado. Entonces, cuando llegaba la noche, por eso yo estaba gordo, veíamos la película. Entonces eran como una especie, digamos, de las palomitas, ¿no? Entonces había a las 10 de la noche y luego había otra a las 12, que ya era la que era una película, como dijo mi abuela hace rato que hablé con ella, me decía, era de más contenido. Yo le dije, ¿cómo hago? Y me dijo, no, más violenta, ¿no? De hecho, a la guagua, que era el camión en Cuba, le decían, cuando la época... Cuba siempre estaba en crisis reciente, pero en la época de mucha crisis, a partir de los 90, cuando se acabó el petróleo que suministraba la URSS, a la guagua le decían la película del sábado por la noche, pero porque había violencia, sexo y lenguaje de adultos. En la misma caja. En la misma caja. Entonces se referían a la segunda película, ¿no? Esa era una opción que yo recuerdo de acceder a cine. Y la segunda eran los domingos, un programa que se llamaba 24 por segundo, que lo conducía un director y crítico de cine. Entonces, él era Enrique Colina, sí. Él explicaba una película y después de la película la proyectaba. Eran los domingos en la tarde, perdón. Entonces, esas son de las principales inspiraciones que yo tengo. Las dos en la tele. En televisión. Sí, habían 2 canales, ¿no? Entonces, no me acuerdo si los 2 pasaban en el mismo, pero era o en uno o en el otro, pero eso era, ¿no? ¿Y cómo funcionaba, antes de que nos cuentes del Último Unicornio, una película animada? Así es. Coproducción de no sé cuántos países. Sí, creo que está Japón. Así es. Está lo que en ese momento, ahorita platicamos de ella, era pues que era Alemania federal, porque era la del oeste. Ahora entramos. ¿Cómo funcionaban los cines en Cuba en los 80? O sea, ahora que de repente uno pues, puede ir y puedes detectar un poco la temperatura de las funciones, y que está el Festival de La Habana, que ya está mucho más abierto y que me imagino hay más acceso a conseguir y a proyectar películas, ¿cuál sería la diferencia con lo que tú encontrabas de niño, no en la tele, sino en los cines? La verdad es que yo iba poco al cine.
O sea, y yo lo recuerdo, el cine, lo recuerdo como un lugar bonito. Hay una película que no me acuerdo cuál fue, porque yo fui a ver con mis amigos, que era una película japonesa, Ajá. como de samuráis, una cosa así. Pero no, o sea, no... Mi formación principal era la televisión. Y el cine como que yo lo sentía un poco descuidado. Había unos grandes cines allá en La Habana, pero el esplendor fue mucho antes, ¿no? De pronto con los festivales de cine era cuando yo recordaba, o sea, yo salía a los 14, pero en esa época yo recordaba con los festivales de cine como que sí se hablaba todavía más de cine. Y sobre todo se hablaba de las películas que prohibían. Hubo una que se llamó Alicia en el Pueblo de las Maravillas, uh-huh, y tenía como cierta crítica al gobierno. Entonces creo que había un fragmento donde alguien llegaba a cenar y los cubiertos estaban agarrados a la mesa para que no se los robaran. Entonces hablaba del nivel de escasez en Cuba. Pero básicamente yo lo veía en la casa con el beta, con el reproductor beta. Con el beta, la videocasetera. La videocasetera, sí, ¿no? Entonces que nos prestaban y era como yo lo veía. Había un cine el Cine Cosmos era uno y el Ambassador creo que era el otro, los que quedaban cerca de mi casa, y yo iba ocasionalmente con mis amigos, pero no era como la cultura de aquí, claro, de ir tanto al cine, ni obviamente las condiciones del cine estaban... No sabes lo que eran los cines en los 80. Okay. No tienes idea. Igual se parecían, yo ¿no? Creo que igual se parecían. Yo creo que copiaron el modelo uno del otro o dijeron, creo que así tienen que ir los cines. No tienes idea. Ok. Y curiosamente, de los viajes que he regresado, uno de los cines, el Cosmos, ya no funcionaba como cine, sino que daban clases de taekwondo allá adentro. Lo habían agarrado como un centro para otras cosas, ¿no? Entonces, la formación que yo tuve principal con el cine era la televisión oficial. Sí. Y en alguna vez llegamos a tener cable, pero estuvo prohibido. Entonces después decían que iban a meter a la cárcel todo el mundo. Entonces todo el mundo cortaba y era un cable que pasaba y nos distribuía a varias casas, sí, ¿no? Y eso se acabó. Y después... y bueno, los betas, las películas en cassette, uh-huh, que eso sí yo veía mucho. Ok. ¿No? Y El Último Unicornio pertenece a uno de los programas... Sí, eso lo pasaron en televisión. En televisión. Sí. ¿Qué impresión le deja a alguien de, ¿qué quedamos? ¿7, 8 años? Yo creo que sí. Una coproducción, ahí te va, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania, ¿qué quedamos? Federal, ajá, y Francia. Una película hablada en inglés y en alemán que me imagino estaba doblada al español. Eso fíjate que es algo que yo estaba pensando, dije, ¿cómo la vi? ¿No? Porque no me acordaba. Entonces en YouTube puse y estaba el doblaje en español, pero no estoy seguro si era en el español o un doblaje más neutro, ¿no? Ok. Ya después viendo dije, la voz del unicornio era Mia Farrow. La voz del príncipe era Jeff Bridges. Sí. La voz de un rey que se llamaba Haggard era este hombre Christopher Lee, que es Saruman, claro, el Señor de los Anillos. Claro. Entonces yo dije, no, pues está tremendo el elenco. Está Angela Lansbury. Ajá, que era una vieja bruja, ¿no? Que era parte de la directora del circo y, ¿no? Era la que hacía la mafia, ¿no? Pero cuando lo vi dije, está tremendo esto, ¿no? Y yo te digo, creo que yo la tengo que haber visto en español. En español. ¿No? Pero a mí lo que me pasó con esa película es que, y ahorita que la vi, no la sentí vieja, ¿no? O sea, la entrada, la musiquita sí era como de los 80, claro, obviamente algunos efectos, pero tiene un mensaje, era súper bonito de fantasía, ¿no? Y sobre todo también de cómo el unicornio no se queda pasivo ante que es el último en el mundo y va en busca de los otros y va a enfrentar a quien se los llevó, va a enfrentar también miedos. Esa, ¿no?, es la historia. Sí. Un unicornio que está buscando en medio de un reino dominado por un brujo. Ajá, es de Christopher Lee, de hecho. Y le dicen que hay una persona, un toro rojo, y ese toro rojo es el que tiene... Esto tampoco está patrocinado por Red Bull, ¿no? No, bueno, yo te doy dando un montón de claves, de hecho, ¿no? está patrocinado por Vans. Entonces, era muy bonito ver eso. Y aparte, finalmente lo que hablaba era de creer en uno mismo, ¿no? Había un mago Echmendrick, que ese sí me acuerdo el nombre perfecto, y él tenía dudas si podía ser mago o no, finalmente lo demuestra que sí, lo puede hacer. Entonces, todo el mundo en la película llegó a creer en ellos mismos en algún momento, ¿no? La historia de amor
pues no tiene un desenlace bonito, pero la historia de realización del unicornio, sí, y además a mí dentro de todo me parecía bonita visualmente. Claro. Entonces, creo que la volviste a ver, ¿no? Sí. Y te agradezco el esfuerzo, no sabes de verdad cómo lo valoro, pero ¿qué pensaba este niño a las 10 de la noche viendo en esa función en la tele, en casa de sus abuelos, con un postre congelado en La Habana? ¿Qué pensaba la joven mente de alguien como tú? Eso es lo que más me intriga de estos programas. Sí. El unicornio creo que la pasaron en la mañana, pero lo que me pasaba a mí es que era una manera necesaria de conectarse con el resto del mundo. Así lo veía yo. Ok. ¿No? O sea, uno va descubriendo la situación complicadísima política de Cuba, y esto era conectarte con lo otro. Lo otro también eran las novelas, las telenovelas, y las telenovelas cubanas y las telenovelas brasileñas. Ok. Que las brasileñas tenían más rating que las cubanas. Seguro había más voluptuosidad. Digamos, Sí, ¿no? sí, Eran había más. voluptuosas. Y había una novela famosísima que se llamaba Doña Bella, otra que se llamaba Felicidad, y eran novelas que encantaban. De hecho, te digo, las crisis permanentes de Cuba, el periodo especial, que fue esta etapa a partir del 90. Después de lo del muro. Ajá, empezaron a racionar de una manera brutal la energía eléctrica. Entonces, la quitaban de pronto la luz desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, quitaban la luz en la tarde, cuando los sábados, por ejemplo, que íbamos a la playa y regresamos y yo quería ver caricaturas. Tienes que esperar a que volviera la luz. Ajá, entonces pues ya se acababa, ¿no? Y además era como muy cínica la cosa, porque publicaban un calendario en el periódico oficial, en El Granma, o sí creo en El Granma, en Juventud Rebelde, pero bueno, un medio oficial, y te lo quitaban a la hora que les daba la gana, ¿no? Decían, o no te la quitaban y tú decías, ya no me la quitaron, entonces, y la quitaban, sí. ¿no? Se rompieron un montón de refrigeradores, o sea, era un contexto económico difícil. Complicado. Entonces, pues, este tipo de películas pues ofrecían esa conexión con la fantasía, con un niño, y verlas las del sábado en la noche era pues, conectarte con algo que estaba pasando en otro lado. En otro lado, ¿no? Y salirte de la rutina. Y además creo que también era muy valioso en el sentido de que era algo muy específico. No era como aquí que tienes cable de niño, o por lo menos ahora, ¿no? No estoy refiriéndome a otra época. Pero que por lo menos tenías la posibilidad de ver algo en alguna casa de un amigo, ¿no? Que sí tenía cable, aunque no lo tuvieras tú. Sí. Que era lo que me pasaba a mí, ¿no? De repente salir de la rutina y de la también crisis mexicana permanente, ¿no? En donde hay, sí, 7 canales, pero los 7 te dan lo mismo. Y de repente descubres que tu primo o el amigo de la primaria tiene cable y te invita a ver un programa en inglés, ¿no? Dices, wow, mira, hay mundo allá afuera, ¿no? Aunque me imagino que la sensación de crecer y saber que estás en una isla refuerza ese sentimiento de estar, no aislado, pero sí un paso extra más allá de los demás, ¿no? Sí, porque además, como te criaban en Cuba a nivel de gobierno, ¿no? Era que te hacían sentir único, sí, que estabas construyendo una nueva sociedad. Que por un lado está bien, con sus matices, ¿no? Aparentemente, porque pues, la realidad no era así. No decían que era un país subdesarrollado, sino era un país en vías del desarrollo, ¿no? Que yo a la larga con todo esto percibo como una cosa de superioridad, ¿no? De decir, nosotros no somos iguales. De hecho, cuando me venía para acá, el abuelo de una amiga me dijo, ¿pero cómo te vas a México? Y yo sí. Me dijo, uy, no, vas a tener que estudiar un montón porque ahí no tienen buen nivel educativo. Bueno, tienes razón. Una parte sí, pero yo lo que he aprendido es que depende finalmente de ti como estudiante. Claro. Tú puedes estar en una muy buena escuela y no aprovechar los recursos. Tú puedes venir de un CONALEP o de otra escuela. Es más complicado el panorama, más adverso, pero puedes lograr ciertas cosas, ¿no? Si te enfocas y tienes suerte también, ¿no? Entonces, pues esas películas me permitían a mí eso, ¿no? Conectarme con eso, y además era un acto celebratorio de familia, porque finalmente yo estaba con mis abuelos y de pronto a lo mejor alguien se quedaba, la primera película la veíamos, y la relación aparte con la comida, ¿no? Claro. Porque era esa cantidad de azúcar, y esa cantidad de dulce, ¿no? No le vas a decir que no. No, y por eso yo tenía celulitis, ¿no? Entonces lo convertía, o sea, yo me acuerdo que teníamos 2 sillitas, mis abuelos se ponían ahí y yo me ponía en un cojín enorme
me acostaba, luego me reclinaba las piernas, ellos cuando se cansaban, pues me regresaba, luego me estaba quedando dormido, pero yo seguía viendo la película. Y hay veces que sí me decían, no, las de las 2 está muy violenta, vete a dormir. Entonces yo cabildeaba y me dejaban, y otras veces sí no había manera y me tenía que ir a dormir incómodo, por decirlo menos, ¿no? El último unicornio, 1982, sería tu primer clásico. Yo creo que sí. Tu primer clásico. Sí, sí. Y lo que te decía que finalmente a lo mejor hay personas para las cuales la infancia es un periodo muy alejado, ¿no? O no se acuerdan a lo mejor con tanto detalle. Yo no sé si como estrategia de supervivencia o qué, para mí habrá cosas que no me acuerdo, pero muchas cosas sí las tengo muy presentes, ¿no? Porque yo llegué aquí a los 14, no llegué a los 2 años, 3 años, que es diferente, me adapté muy bien, pero para mí fue una manera de... Mi infancia era con problemas, pero estábamos todos juntos. Sí. Y ahora ya casi todo el mundo se ha ido, algunos se han muerto, ¿no? Hay gente que ya no sé, ¿no? Entonces, por eso para mí mi infancia ocupa un lugar súper especial y la trato de mantener viva y a veces, no forzado, pero sí más provocado y otras veces de manera muy natural. Entonces, Claro. Cuando me dijiste esto, dije, ahí está. Venga, ahí está. Sí. Ahí está la infancia viva, que es un poco lo que también proponemos desde aquí. Lo decía ayer Arturo Aguilar en el programa, que no sabemos en qué orden va a salir, perdonen si estoy evocando un programa que todavía no se estrena, no sabemos cómo vamos a acomodar estos episodios. Decía, de repente el cine me lleva en momentos de dolor a recargarme, esa era la palabra que él estaba utilizando, a recargarme un poco en ese mundo de fantasía que a veces como adultos tenemos prohibido, ya sea por una postura personal o por la situación alrededor nuestra. Entonces él también ve en el cine y en las memorias que le trae el cine esa oportunidad de cobijarse de nuevo ante cualquier cosa que a uno le pueda afectar. Me da mucho gusto que esto esté pasando, no con uno, sino con varios invitados. Eitel, ¿cuál sería tu segundo clásico? O a menos que quieras decir algo más del último, No. Del último unicornio. ¿Le encontraste en YouTube? En YouTube está. Okay, ahí está. Está la versión en inglés y está también la versión con el acento español. Ok. Entonces, Que seguro, bueno, yo no sé, aquí en México esas películas se veían normalmente en Canal 11, pero normalmente las que llegaban, especialmente de Europa del Este, pues no necesitaban doblaje porque prácticamente todas eran mudas. Estas creo que también estaban dobladas en España. En Wikipedia Muy estaba curioso. viendo, hay un doblaje como neutro que hicieron en Los Ángeles, Sí. en Estados Unidos, y está el otro de España, y creo que hubo uno especial también para México. Es que somos especiales. No, lo que te iba a decir es que aquí también caló mucho en la onda de nosotros no somos un país subdesarrollado, somos un país en vías de desarrollo. O sea, no creas que la cosa aquí era muy, muy diferente. No me acuerdo si el doblaje, Sí. en algún momento vi la película, por ahí, no me acuerdo cuál era el doblaje, pero ahí está El último unicornio, propuesta que llega desde 1982. ¿Cuál sería tu segundo clásico, Eitel? Hay otra que también es unicornio, que en inglés es Legend, yo creo Ajá. que en español es Leyenda, que es del 85. Sí. Ahí la cosa es que me acuerdo especialmente de Tom Cruise. Tom Cruise tenía 22, 23 años ahí. O menos. Ahorita te checo Sí. la edad, pero sigue. Era un sigue. chavito, Sí. ¿no? Y es una película de Ridley Scott. Sí. Entonces, esa también me gustaba mucho, además, la historia también de otro unicornio, por la parte visual. O sea, ahorita que la vi, era justo de las primeras escenas, es una princesa que anda por un bosque, está lleno todo de esporas, polen, y yo ahorita que lo vi y soy alérgico, dije, si me ponen a mí en eso me muero antes de que llegue el unicornio, ¿no? Porque me da una alergia brutal. Pero tenía esta parte y tenía esta otra parte muy oscura, ¿no? Cuando pasan ciertas cosas en la película, ¿no? Aparece Tom Cruise, hay unos duendes muy malos, ¿no? Sí. El señor de la oscuridad amenaza a la tierra, ¿no? Entonces, pero me acuerdo mucho de Tom Cruise. Me acuerdo súper joven porque... 23 años tenía. 23 años. Sí. Hasta me acuerdo porque la dentadura él ahí no la tenía perfecta. No. Fue justo donde tenía los dientes, los colmillitos, los tenía más grandes y ya después empezó a emparejársela, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de eso. Y era una película bonita, ¿no? Era una película atractiva a nivel visual. Ahorita que la vi, también vi otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una parte donde los enanos hablan de que cuando le quitaron el cuerno al primer unicornio, al unicornio varón, macho, y luego queda el unicornio hembra. Entonces hay uno de los duendes que le dice al señor es una hembra
señor no tiene poder. Uy, No, entonces me qué quedé dato. así. Ahorita que lo dije, malditos duendes machistas, ¿no? Pero justo, pues, Aquí lo que habla es del poder de la mujer, porque finalmente el unicornio hembra, Es quien salva todo. ¿no? Y hay una princesa involucrada que de pronto se convierte al mal, pero como nada más como una especie de teatro, ¿no? Lo que no me acuerdo, perdón que te interrumpa, es si sabiendo que la unicornia es quien arregla todo el desastre, en parte lo arregla porque los demás creían que no tenía poder. O sea, ella siempre sabía que tenía Sí, poder. hay unas, como algunas frases que justo que... Trae sus apuntes. Sí, es que yo lo vi. Tenemos que tomar foto con los apuntes. yo lo vi y decía, Una de las frases que decía, creo que era Tom Cruise, mientras los unicornios anden por la tierra, el mal no dañará la pureza de su corazón, ¿no? Y la inocencia atrae a los unicornios, Ok. ¿no? Entonces, finalmente tenía una fuerza y una potencia, estos animales, tremenda, ¿no? Entonces, pues eso es en gran medida lo que produce que pues después la situación se solucione, ¿no? Y vaya bien. Además, aquí hay un detalle, me acuerdo mucho de los chorcitos de Tom Cruise. yo no sé si me hice gay por eso o por los ositos cariñositos, que era otra de las películas que veía de chiquito. Vamos a decir ¿no? que ninguna, por lo menos no te lo impidieron, No. lo cual está muy bien, Sí, me ¿no? acuerdo, los mulos de Tom Cruise, ¿no? Pero me llamó mucho la atención Ajá. físicamente, Y aparte, pues la historia era bonita. Era bonita, que era, ¿No? pues era justo eso, ¿no? Salvar a la tierra de la destrucción del hombre del mal, hasta donde me acuerdo, Sí, ¿no? sí, y los era unicornios ayudan. Hay que encontrar un unicornio para que todo se arregle, ¿no? Porque justo ellos querían, la parte maligna quería cambiar el mundo hacia la parte oscura, ¿no? Sí. Llevarlo hacia allá, pero no podían hacerlo mientras siguieran existiendo los unicornios. unicornios. Entonces agarran a la princesa, que es lo que representa la inocencia, y la princesa se conecta mucho a los unicornios, y entonces cuando la princesa tiene el contacto con el primer unicornio, pues llegan estos duendes tremendos, y que hay uno de esos duendes que después cambia para el lado positivo, ¿no? Entonces también eso es interesante, como los mensajes que manda. Me acabo de encontrar, bueno, un dato es tremendamente conocido, es cosa de checar la filmografía del señor Ridley Scott, para que vean pues la capacidad de cambio, de transformación que tiene un productor y un director como él. Es la película inmediata posterior a Blade Runner. Ah, wow. O sea, un año antes, en el 84, Ridley Scott había terminado Blade Runner. Y la que hizo después fue Leyenda. Qué impresionante. O sea, una película para adultos por completo y luego hace una película con corte juvenil, porque es una película como para Sí, chavos de, ¿sabes?, 10 a 14, ¿no? Es la edad en la que este tipo de historias te motivan y te dan un poco de energía. No sabía eso, está Es impresionante. un dato Sí. interesante. A mí me gusta mucho hacer eso, de repente hablar de una película y decir, ok, ¿de dónde venía y a dónde iba? En el 84, aquí está la filmografía. Bueno, tenemos por supuesto en el 79 Alien. Luego le hizo el video de Avalon a Roxy Music. Mira. Sí. Luego hizo Blade Runner. Luego hizo Apple Mac, un corto. Luego hizo Leyenda. Y luego hizo, bueno, los nombres en español de España, La sombra del testigo, que en realidad se llama Someone to Watch Over Me, que está ahí decente, con Tom Berenger. Ok, ese actor es de la época. Sí, son de esa época. Pero el dato interesante es que tenga una película tan adulta como Blade Runner. Digo, uno la vio de muy joven. Yo recuerdo mucho el día que vi Blade Runner y me cambió la vida, pero pues no entendí ni la mitad de lo que había que entender, por supuesto. Y luego va una película tan de corte juvenil como Leyenda. Ese es un dato. Ahí como para que si alguien la quiere revisar, ubique de qué tipo de Ridley Scott estamos hablando. La versatilidad que tenía. Sí, es un director bastante versátil. Se tropieza y luego se vende desde mi punto de vista, pero de que tiene capacidad, la tiene. Y la otra, que lo acabo de ver así, si alguien recuerda El Exorcista, platicando rápidamente, pues bueno, todo se desencadena por el descubrimiento de una figura, de un demonio, creo que están en Persia, ¿no? No, están en Irán. Bueno, En Medio Oriente, sí. Están en Medio Oriente. Y este demonio se llama Isuzu, ¿no? Que es un poco el que desencadena la posesión de la pobre chica.
La estatua de Isuzu, que se ve durante El Exorcista varias veces, se ve también en Leyenda, en algunas tomas, en algunos establishing shots, se ve por ahí la silueta de Isuzu. Voy a tener que verla por tercera Tienes que vez. volverla a O ver. cuarta Yo vez, me la ¿no? voy a echar, lo prometo. También la viste en la tele. Esa sí, esa también fue. Estoy casi seguro, es que no me acuerdo si era la noche o de pronto algunas películas que transmitían en las mañanas, los fines de semana para los niños. ¿No? Pero esa también la vi en televisión. Y más allá de los muslos de Tom Cruise, ¿qué fue lo que te hizo explotar y decir, esta me está marcando? Digo, no lo sabes en el momento, pero ahora que la recuerdas dices, ¿en qué pensé? Los ojos de Tom Cruise. Los ojos No. Los ojos de Tom Cruise, los muslos de Tom Cruise, los brazos de Tom Cruise. los colmillitos de Tom Cruise, no, pero todo lo demás. Clávamelo. No, yo creo que era esa parte visual, ¿no? Y una parte, eso sí, yo creo que es eso, una parte visual muy especial que yo no había visto. Por ejemplo, en los planos cuando la princesa está caminando por el bosque, que va a ver a una persona que creo que trabaja en el palacio, una cosa así, la luz que tiene, ese movimiento de esporas, de hojas, de planta, ¿no? Que está ocurriendo y se te queda grabado como lo ves bonito, pero por otro lado sientes que algo malo puede pasar. Sí. ¿No? Entonces creo que a nivel visual eso fue no solamente apreciarlo por la parte estética, sino la parte emocional, ¿no? Y también ese contraste, ¿no? Entre esa parte muy bonita y esta otra parte súper oscura, ¿no? Cuando él se tira al agua en una parte buscando el anillo que ella había tirado. Ese mundo de fantasía y bien hecho, ¿no? Y también creo que a lo mejor había una cosa ahí como de contraste entre esa producción y los bodrios que me tocaba de ver de muñequitos rusos. Claro. ¿No? Que muchas veces era lo mismo, exceptuando que Bolek y Lolek, que eso luego los pusieron aquí en el 11. ¿No? Estaban aquí en el 11 también. Y había otro que era Tusa Kutusa, es un animal feroz, ¿no? No me acuerdo de qué parte de Europa del Este era, pero esto se veía con mucha mejor producción. Claro. No, claro, estamos hablando de un hombre que venía de la publicidad, que sabía vender muchos las atmósferas y que además ayudó a esculpir visualmente a los 80. O sea, ver esas luces yo creo que nos cambió la vida a muchos, ¿no? Los dos hermanos ayudaron un poco justo con la iluminación y con las atmósferas a decirle a la gente, así se van a ver los 80, lo sentimos mucho, ¿no? Ellos fueron en parte culpables para bien de cómo se ven esas películas. Pero sí, por ejemplo, la parte donde la princesa está con este hombre que parece el diablo todo rojo, yo lo veía y ahorita lo sigo viendo y mis respetos. O sea, no era algo que de pronto se sintiera chafa. No. No, las películas, curiosamente las películas de Ridley Scott suelen envejecer muy bien. O sea, incluso Alien, que es anterior, la sigues viendo ahora y dices, es una película muy competente y puede estar a la altura de muchas de las que ahora presumen los mejores efectos visuales. Sí. Incluidas las otras Alien de Ridley Scott, ¿no? Sí. Que no son tan buenas como la primera. Y hablando de colmillos, ¿quieres hablar algo más de Leyenda, mi estimado Eitel? No, yo creo que eso... Ha quedado claro que Tom Cruise marcó tu vida. Ridley Scott, ¿qué? Ridley Scott, ¿quién es Ridley Scott? Tom Cruise. No. Y luego, ¿viste Risky Business después? No, esa no. Es que... ¿Nunca la has visto? Sí la has visto, ¿no? No la recuerdo. Es que hay también... La del... No, claro, donde él está con los lentes. Sí, que él estrella el coche del papá y para tratar de arreglarlo o comprar otro, no me acuerdo, organiza una fiesta en su casa, conoce a una prostituta y la prostituta invita a sus amigas y se hace una pachangada terrible. Te lo digo porque ahí también salen calzoncillos. Sí. De él me acuerdo otra película a propósito, Dios mío, va a quedar como el acosador, pero bueno, él está en la sociología, no me va a hacer caso. La otra película, Cóctel. Es de los años 80. Es un poco creo, posterior. O principio de los 90. Sí, pero no me digas que te gustó Cóctel, es del 88. No, o sea, él como en el papel, pero nada más me acuerdo como de otra película que vi de él de esa época, ¿no? Pero bueno, esa no es que Cóctel es olvidable. Podemos hablar de ella si quieres. No. Nada más, ya hablamos suficiente de Tom Cruise. Ok, pero sus colmillos nos llevan, creo, a tu tercer clásico. Ok, exacto. ¿No? ¿Estoy en lo correcto? Así es. ¿Cuál es tu tercer clásico? Que a mí, además, si estoy en lo correcto, a mí me encanta esa película. Vampiros en La Habana. Maravillosa. ¿No? Ese es un peliculón dirigido por un gran cineasta cubano, Juan Padrón. Ese es del 85.
Hicieron de hecho una segunda parte. La segunda parte la vi y No es tan no me llamó. fina, digamos, Sí, ¿no? no, como esta. Y esa involucra muchas cosas, ¿no? Porque habla de la historia de un vampiro de una familia de Europa del Este que se va a Cuba, prueba con su sobrino una fórmula que le permite, buscando que los vampiros puedan vivir en el día, ¿no? Y Están en La Habana. Y están en La Habana, ¿no? Y esa fórmula, la idea que tiene este hombre es que se pueda distribuir gratuitamente a nivel mundial. Entonces entra, ella se la quiere dar a los de Europa del Este, que van a Cuba, pero esta gente lo que quiere hacer es comercializarla. Claro. Y esos se enfrentan con unos vampiros mafiosos de Estados Unidos. Y el tema de los vampiros mafiosos de Estados Unidos es pues el negocio. Ellos ya tenían playas donde la gente iba, entonces sentían que si se distribuía esta fórmula, que le llamaban el vampisol, pero le llamaban los europeos después, iba a perder todo el negocio. Iba a ser una competencia, ¿no? Ajá, entonces, y que los iba a destruir, porque entonces la gente ya no tendría por qué ir a sus playas, ¿no? Y a sus centros recreativos. Y por otro lado estaba el tema político, porque estaba 1933, creo que era, donde estaba al nieto del científico este, que es el que se lleva la fórmula cuando los otros empiezan una persecución y empiezan enfrentamiento, a este nieto que era Pepito. Tenía otro nombre, ¿no? Y cuando él le revela el Joseph algo, Joseph, tú eres su nieto, ¿no? Tú eres de una familia, ¿no? De mucho, ¿no? Pasado, ¿no? Algo así le decía con ese tono. Y aparte Vampisol decía Vampisol, ¿no? Vampisol. Le revela eso. Él estaba en problemas porque era activista en contra del gobierno en aquel entonces, que era Gerardo Machado. Y entonces lo persiguen, a este muchacho Pepito lo persiguen los europeos, lo persigue Estados Unidos, los mafiosos de Estados Unidos, y lo persigue el gobierno, ¿no? Esta película pues es muy divertida porque además muestra esta parte de voluntad buena de un científico, ¿no? Y por otro lado la parte comercial y los malos de Estados Unidos. Claro, ¿no? siempre. Pero también... Estamos hablando del Estados Unidos de Reagan, Ajá. ¿no? En el 85. Una película animada, por si alguien no sabe Sí, nada de así Vampiros es. Salvajes, una película animada. Y curiosamente, hay como muchas otras lecturas. A mi pareja la vio un día y él no podía creer que de pronto saliera un personaje con las tetas al aire, como una que le llamaban La Pelúa, Ajá. que era la esposa de creo que era alcalde o jefe de la policía, que se enamora de Pepito, ¿no? Y Pepito toca la trompeta. Entonces hay una escena donde están en una tina y él está tocando la trompeta, están desnudos, y a ella, con un labio creo que en rojo y el pelo rubio, cabezona, en las tetas se le empiezan a mover al ritmo de la trompeta. De la trompeta, Entonces sí. empieza a hacer así, ¿no? Entonces mi pareja me dijo, eso en México nunca lo hubiera podido ver de niño, ¿no? Pero la sexualidad cubana es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Y la sensualidad cubana también es otra cosa. Y la manera de expresarla en las calles y en las casas también es otra cosa. Ahora, está un poco equivocado. Esa película sí se vio en su tiempo en México. ¿Sí? Y sí se la enseñaban a los niños. Pues qué curioso, porque aquí como eres el tema del moral... Somos muy, muy puritanos y muy mojigatos, pero luego la censura no piensa en esas cosas, afortunadamente, ¿no? Entonces, como era una película animada, Y como que- supongo que sí. ahí dijeron, ay, pues mira. Y como que también con el humor se permiten cosas, Sí, ¿no? sí, o sea, también. puedes exceder un poco más los límites de los considerado bueno o Sí, correcto, sí. que si lo haces de una manera real. Pero me acuerdo muchísimo de la escena porque entonces empiezan a disparar a alguien ahí, entonces sale la pelúa corriendo, las tetas se le mueven, ¿no? Entonces es una historia muy, muy buena. Es muy divertida. Es muy divertida y que justo aborda varias temas sociales, históricos. Es tremendamente políticos. política. Sí. Tremendamente política. Y además muestra a Cuba como un lugar donde habla del tema de la migración en un sentido, pero como un lugar donde se encuentran soluciones, ¿no? Porque Sí. finalmente ahí se genera la fórmula que ayuda a que los vampiros Puedan tomar el sol. puedan tomar el sol, ¿no? Entonces esa película es muy linda. Pues bueno, más allá de la lectura política, que creo que además es obvia, ¿no? El hecho de generar una medicina, le vamos a llamar así, que ayude a todo mundo, que puede ser distribuida de manera gratuita y que luego, desde la visión del monopolio capitalista, quiere ser detenida. O sea, eso a los niños creo que les deja una enseñanza bien padre, ¿no? El hecho de tener todo para todos
Creo que es un sentimiento y una idea que los chavos deben de tener desde ese momento y que deben de tener ahora. Y por supuesto, hablando de la Cuba del 85, que era mucho más cerrada de lo que es ahora. Incluso no solo de lo que es ahora, sino de lo que ha sido siempre. O sea, creo que tanto el bloqueo como la propia determinación férrea y un poco paranoica del sistema cubano hizo de los 80 y principios de los 90 algo muy, muy cerrado. Entonces, enseñarle esto a los niños creo que le venía bien, no solo al sistema, sino a los propios niños. Creo que fue un ejercicio de coincidencias muy afortunado. Sí, era muy, muy redonda. Sí. Porque además, al contarla como en ese tono de humor, y además este hombre que hizo el Pidio Valdés, las caricaturas, o sea, era muy bueno en ese sentido. Y la película también creo que lo que tiene es que la ves y te sigue llamando la atención. Sí, claro, por supuesto. No, o sea, hay una que ahorita igual la podemos tocar Dila. brevemente. Es del 87, se llama Una aventura en la ciudad, Adventures in Babysitting, que es con Elizabeth Shue. Hablando de cóctel. Ajá. Mira cómo se conectan las cosas. Te digo que aquí salen unas terapias. El director es un hombre que se llama Chris Columbus. Sí, claro. Que finalmente es el de Percy Jackson, Mi Pobre Angelito. Que justo la conexión que vi ahí sí es muy similar en el sentido de... Porque es la historia de esta niña que se dedica a cuidar a unos niños, entonces viven ciertas aventuras porque ella va a ayudar a una amiga, pero creo que se le poncha una llanta, una cosa así. Y ahí, o sea, de esa película... Yo, de las cosas que más recuerdo era como ver esta vida nocturna de una gran ciudad, que creo que es Chicago, ahí, ¿no? Entonces, ver las cosas que pasaban, o sea, a mí me gustó mucho por eso. Y además, en algún momento, la más chiquita de la familia creo que creía mucho en Thor, el superhéroe. Entonces, de pronto aparece un Thor por ahí, ¿no? O una imagen que le representa a ellos, entonces los ayuda. Y esa es divertida, pero esa tendría que volver a verla. Pero esa creo que no me pasaría lo mismo que estas otras. Esa sí la sentiría como bien para mi niñez, pero no tan determinante. Ajá, no tan fuerte como estas otras. Claro, ¿no? siendo Vampiros en La Habana, una película cubana, ¿también la viste en tele o esa sí se las dejaban, se las pasaban esa en creo el que cine? fue en tele también. También en tele. Creo que fue en tele, ¿no? Otra que fue en tele Sí. fue Se Permuta, que es un clásico de cine cubano, es de Juan Carlos Tavío, Ajá. el de Guantanamera, Lista de Espera, sí. y el de Fresa y Chocolate. Sí. Y esa película es del 85, y esa habla de la crisis de la vivienda en Cuba y de ese sistema que había anteriormente donde tú tenías, o sea, no era comprar y vender como ahora, sino que tú tenías que intercambiar tu casa con alguien más, o si de pronto esa otra persona no coincidía contigo en lo que quería de cambiarse, de ampliarse o reducirse, tú tenías que conseguir a un tercero para hacer el trueque. Ok. No, entonces justo lo que explora esta película es una señora, que es Rosita Fornés, una gran cantante y actriz cubana, Claro. Que vive en Guanabacoa, un barrio salvaje, ¿no? Un barrio popular. Cerca de La Habana. Sí, cerca de La Habana. Cerca de La Habana. Y esa señora no quería que su hija se mezclara con la gente del barrio porque los veía muy corriente, ¿no? Entonces, un día está cosiéndole a alguien, está como arreglando un pantalón, una cosa así, y le empieza a hablar a esta persona de la posibilidad de alguien, una señora en El Vedado, que El Vedado es un barrio residencial, Sí. con sus muy respectivas diferencias, pero digamos que será como una especie de entre Polanco y La Condesa, ¿no? Y unas casas y edificios muy, muy bonitos y muy bien ubicados. Y bueno, la señora se le iluminan los ojos a Rosita Fornés de decir, Vedado, Claro. ¿no? O sea, voy a ascender social y económicamente y así mi hija no se va a mezclar con la plebe de aquí. Entonces lo logra, se va al Vedado, pero luego la hija conoce a otra persona y ella, Rosita Fornés, ve como que este hombre tiene dinero, tiene poder, y entonces deciden que se van a casar la hija y él, aunque él es de mayor edad. Y entonces ella dice, no, pues tenemos que permutar para vivir todavía en un lugar mejor. Entonces ahí empieza la odisea de ella de por La Habana, de estarse moviendo en guagua, precisamente, Sí, claro. para ver quién puede ayudarla a ella. Entonces llega a un lado y esta persona dice, no, yo necesito tal cosa, pero entonces no encaja. Entonces ella empieza a crear una red de gente y entonces se forma una comedia maravillosa, ¿no? Y al mismo tiempo, pues la hija le gustaba este hombre, pero conoce a otro que es un técnico que le ayuda en la casa porque tienen un problema en la cocina. Y entonces
ese técnico, pues el tema pues era del pueblo. Claro. No era el otro tipo que tenía carro, Sí. ¿no? Que representaba para la señora un crecimiento. No tenía clase. Ajá, ¿no? Entonces, pues ahí también se empieza a establecer ese lado amoroso. Y eso habla de, insisto, a través del humor, de una Cuba cambiante. Sí. Y de una Cuba donde finalmente pues siempre ha habido diferencias, ¿no? Que la han tratado de homogeneizar para venderlo como discurso hacia afuera, desde mi punto de vista, pero nunca ha sido así. Nunca Hay se ha una podido. especie de burguesía roja que son Sí. los del gobierno que viven súper bien y hay gente en el gobierno que tampoco vive tan bien. Pero bueno, aquí habla de un surgimiento de una clase también distinta, pero que se tiene que acotar a las normas del régimen, ¿no? Claro. Que pues, el tema de la permuta. Es más una crítica social. En un sentido, sí, yo creo que es crítica para muchos lados, ¿no? Es que cuando me la planteabas, yo pensaba más en la muerte de un burócrata, por ejemplo, ¿no? Que es un ataque directo a la enorme burocracia de sistemas como el mexicano y el cubano. Sí. Esto es más por una crítica y un apunte social de, oigan, pues estos somos nosotros, ¿no? Así Y es. más nos vale irlo aceptando. Sí, y de mostrarlo, pues lo irónico que puede ser, ¿no? O sea, todo lo que puedes hacer y que al final de cuentas hay cosas que por más que le luches, no se dan, puede, no se puede. Pero además, es muy curioso porque conforme van acercándose a las casas de las diferentes personas, te muestran la problemática de las diferentes familias. Claro. ¿no? Un matrimonio que se estaba separando, una viejita que vivía sola pero que tenía un caso, ¿no? Esta señora que quería cambiarse de casa para vivir en un lugar mejor, ¿no? Entonces, pues en ese sentido termina siendo súper realista la película, ¿no? Y esa es otra que veo ahora también y me acuerdo de muchísimos momentos. La voy a checar Sí. porque no la he visto. Y seguro se encuentra por ahí, Sí, ¿no? sí. Yo hace años la compré en el Cinemanía de Loreto. Ajá. Me acuerdo que compré el DVD ahí. Esa sí creo que no está en YouTube. No creo, no creo. Esa sí creo que no. Y fue muy, muy bonito porque además a mí lo que me pasa es que por más que yo, por ejemplo, no tenga casi ya acento cubano, de pronto se me sale un poquito. Eso dices tú. ¿No? pero hay cosas que te conectan, ¿no? Y que cuando lo encuentras dices, mira, esto es de tal, lo voy a volver a ver, ¿no? Incluso también como experimento para ver qué siento. Claro. ¿no? Porque pues yo ya tengo 20 y tantos años que no vivo allá, tengo familia allá, pero sí sigue muy presente en mí la isla. Es como yo la isla la voy llevando, Por la voy supuesto. cargando siempre a todos los lugares. Por supuesto. ¿no? Entonces, esta película sí, es que además hay una escena, por ejemplo, donde Rosita Fornés llega a la casa, ¿no? Y entonces le ponen una música así clásica, como majestuosa, cuando ella está abriendo la puerta y ya se siente realizada en el vedado, ¿no? Que yo conozco a gente allá, bueno, y aquí también, que tendría esa misma expresión, ¿no? Así, Polanco, Las Lomas, Penthouse en la Condesa, ¿no? Y después no es suficiente, entonces Sí, no, quiero no, moverme a otro más. lado, ¿no? Entonces, y curiosamente que es algo que trasciende el tema del comunismo, es una cosa humana. Humana, exactamente. Acaban siendo análisis del ser humano, pues mucho más allá del país incluso en el que se viva, ¿no? Que creo que es justo el poder que tienen películas tan bien hechas y tan bien escritas como esta que tendré que ver y las otras que nos has comentado. Sí. ¿Algo más que quieras agregar a tus clásicos, Eitel Aracil? No, pues nada más que vea mucho cine cubano. También hay otras clásicas que... Algo que me pasó a mí es que hay muchas cosas de Cuba que yo las supe y creo que pasa mucho estando fuera de Cuba. Estando fuera, sí. O sea, por ejemplo, la historia de Reinaldo Arenas, yo la descubrí por una película. O sea, la autobiografía, está el libro Antes que anochezca, pero yo la descubrí por la película. Y vi muchas cosas y muchas otras cosas las descubrí afuera, ¿no? O sea, yo había oído hablar, pues, bueno, veía películas de Tomás Gutiérrez Alea, pero Memorias del Subdesarrollo yo nunca la había visto, ¿no? Por ejemplo, la vi aquí, la de las 12 sí, la vi aquí también, ¿no? Entonces, fue muy bonito, a lo mejor allá la hubiera visto en algún momento, no lo sé, pero como uno cuando a veces está fuera de un lugar descubre más cosas. Siempre Suena pasa. cliché, lo Sí, sé, no, pero siempre pasa. Pero descubres mucho más, ¿no? Y empiezas a ver todo eso. Entonces, yo lo que les recomiendo es que vean mucho cine cubano, también porque y cine cubano también contemporáneo, Sí. ¿no? Hay cosas muy buenas que hablan de
las principales características que ha tenido la isla, ¿no? A nivel social, económico y político. Y cultural. Y cultural. Esta parte de la migración, ¿no? Que es una cosa que desde hace mucho tiempo, pero sobre todo desde la llegada de Fidel Castro y su comitiva, fue algo que se aceleró, sí. ¿no? Obviamente la nostalgia, ¿no? Entonces sí son temas que marcan mucho, y creo que finalmente pues esto es nostalgia. Sí, nostalgia de la buena. Ajá. Nostalgia de la buena hacia un gran país, además, te lo digo yo que lo conozco y que he podido estar viajando por ahí. Entiendo perfectamente que traigas a la isla ahí cargando. Es un gran país, ¿no? Es un gran país muy castigado por muchos lados, pero que ha resistido y está peleando, y estoy seguro que va a tener un futuro mucho más luminoso del que se ve por ahí al final del túnel apenas, ¿no? A ver, es siempre complicado el tema cubano, sí, ¿no? sí. Aquí yo he tenido tremendas discusiones con profesores y con mucha gente, porque defienden una cosa, defienden un modelo que en apariencia, en ideal, sonaba maravilloso, pero que después se fue, o quizás muy desde el principio, se fue pervirtiendo por una familia y por un hombre, ¿no? Que tenía una personalidad, un tipo muy inteligente, un tipo muy carismático, ¿no? Pero que tenía un lado muy negro, sí. ¿no? Y de un lado de control y de sentir que le debíamos todo a él. Eso fue lo que me pusieron, de hecho, en un blog cuando se murió Fidel. Ajá. Me escriben en la noche así, me dicen, y yo, espérense, porque en la madrugada ya empecé a escribir a una gente para que escribieran blogs, y yo mi blog lo escribo esta mañana. Pero bueno, hubo un montón de gente que me comentó, algunas que me comentaron cosas súper agresivas, ¿no? De si yo era un cubano tibio, si yo era un cubano no sé qué, porque yo muchas veces creo que ese hombre lo que hizo fue separar al país y vio la oportunidad perfecta, y lo puede hacer él y lo puede hacer cualquiera en otra sí. dimensión, ¿no? Lo han hecho otros, de hecho. Y así, exacto, llevarlos a los extremos, y el tipo como un carnicero agarró rácata y acabó con la sociedad, ¿no? En un punto. Y lo curioso es que dentro de eso también siempre hubo en sus campos, sobre todo en el campo cultural, hubo esta cosa crítica. Y el cine, por ejemplo, lo fue mucho dentro de lo que se podía hacer, sí. Y las libertades que se podían dar. Hubo muchos artistas que mientras estaban allá lo hicieron, sí. Y criticaron lo que había que, lo que había que criticar, ¿no? Que mucha gente allá mismo pues no les gustaba o no lo entendían y pensaban que la cultura tenía que ser un aliado de la revolución. Y pues no. O sea, yo creo que en todos los lados se necesitan mentes críticas, claro, y mentes que no estén de acuerdo con la hegemonía para que la cosa pueda avanzar, claro, ¿no? Igual hasta él mismo dentro de sus cosas, digamos que sirvió en un sentido para demostrar que finalmente no todo lo del capitalismo es maravilloso, porque no lo es, tiene cosas muy negras, sí, ¿no? Pero él tenía cosas negras, azules, ¿no? Entonces, pero bueno, digamos que el papel de la cultura y del cine en Cuba ha sido súper importante y trascendental, ¿no? Para unirnos y para vernos reflejados. Los que están adentro y los que están afuera. Claro. Yo te voy a extender entonces ahora una invitación. Podemos hablar de la figura de Fidel, del Fidel que tú viviste y del Fidel que yo viví desde lejos, desde acá, ¿no? Porque acá se hablaba de Fidel, y luego del Fidel como ha quedado en el cine, tanto en documentales como en ficciones. Sí, puede ser. ¿Te parece? Vamos preparando ese programa. Idel, mil gracias de verdad por haber venido a platicar con nosotros. Un gustazo. Creo que ha quedado un programa muy interesante. Sabes que Cine Garage está para lo que se les ofrezca, y pues nos seguimos viendo por aquí, ¿no? Ya sabes dónde estamos. Así es. Ya sabes que aquí se puede comer y beber alrededor con mucho, con una gran oferta. Entonces estás cordialmente invitado a venir cuando lo desees. Muchas gracias por la oportunidad y pues contar un poco de lo que uno es y de dónde viene. ¿Tienes redes sociales? Sí, mi Twitter es Eitel, que es complicadísimo, es EYTHEL. Sí. Y mi Instagram, porque además de esta parte periodística tomo fotos también, es eAracil. Aracil. Aracil. Entonces, pues ahí pueden ver Con C. lo que acontece en mi día. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí te seguiremos. Y de nuevo, felicidades por el trabajo. Gracias, gran programa. Cine Garage.
Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me. Retrovisor fue presentado por Vans.